palabra de hoy se titula Espero que todos lleguen a ser como yo. Quizás suene un poco de, pará, pastor, ¿no? Esto no es palabra mía. Por eso, no quiero que lo piensen como palabra del pastor, ¿no? Sino que es palabra de Dios. Yo no estoy diciendo a ustedes que ustedes sean, que yo espero que ustedes sean como yo, sino que Pablo dice, ¿no? A través de la palabra, a estos líderes políticos de esa época. Amén. Transmitiéndole el Evangelio. En el escenario de esta palabra de hoy, podemos ver a Pablo que está frente al rey Agripa, que era una persona muy importante, muy influyente, a Berenice y el gobernador Festo, junto con muchos líderes de mucho peso, ¿no? Estaban los ministros, los legisladores, habían senadores, había muchísima gente importante en ese lugar. Pablo estaba ahí, Dios lo había puesto ahí con un propósito. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio. ¿Amén? Y en vez de defenderse él como un criminal, ¿me puede subir el volumen, por favor? No sé por qué me lo bajan. Les pido por favor que me suban el volumen para que suene más fuerte. Y en vez de defenderse como un criminal, el apóstol Pablo, habla como un predicador. Él nunca se olvida que es un predicador. Y sin importarle su propia vida, sino que se enfoca más en predicarles a los líderes que tiene frente a él. ¿Y qué hace? Explica su testimonio, su experiencia con Dios. La mejor manera de transmitir el Evangelio, ¿qué es? Poder predicarle la gracia que uno recibió a través de Dios. Porque es muy personal, cada uno de ustedes tiene un testimonio, por eso están acá, ¿no? Ustedes están acá porque tienen un testimonio. Todos los que están acá tienen un testimonio por el cual tienen una experiencia con Dios, en donde puede ser simplemente el hecho de que estoy en la iglesia y cada vez que estoy en la iglesia, Dios me habla. Tengo un diácono que es pariente mío, que me decía que cuando predicaba el pastor, y a veces cuando él estaba en el ministerio donde yo estaba, en el ministerio de adolescentes, yo fui copastor del ministerio de adolescentes, y él era uno de los profesores, y me decía con expresión, ¿no? Después de la prédica, que hacía así, ¿no? Digo, ¿por qué haces así? No, parece que sabe todo de mí. Vos sabés todo de mí, ¿cómo sabes? Yo no te conté nada, ¿no? Y eso es una experiencia con Dios. Porque Dios le está hablando a eso, y yo le digo, no, yo no sé nada de vos. Yo solamente estoy transmitiendo lo que Dios me dio a mí, su gracia. Primero me tiene que dar gracia a mí, me tengo que sentir identificado. Por eso la prédica en realidad es un testimonio también del pastor. Porque esto que estoy predicando, bueno, esta prédica, primero yo tengo que recibir la gracia y después transmitirlo. Porque ahí es donde Dios obra. ¿Amén? Y yo cuando analizo estos versículos, trato de orar al Señor y que Dios me llene, ¿no? Y a través de esa llenura yo transmito esa gracia. Y Pablo hacía exactamente lo mismo. La gracia que él había recibido de parte de Jesucristo. Se lo estaba transmitiendo. Y esa es la mejor manera de transmitir el Evangelio. Porque así uno, sintiéndose identificado, transmite ese amor. Y es la mejor manera de transmitirlo. Cada uno tiene una experiencia con Dios. ¿Sí o no? ¿Usted no tiene una experiencia con Dios? Algunos no saben. Yo tuve alguna. Ya el hecho de estar aquí y que recibas la gracia de Dios significa que estás. Eso ya es una experiencia. Y cuando te volvés y sin darte cuenta estás hablando, sí, porque hoy Dios, no, sí, o alguno me dice, pastor, siento mucha paz. Estoy muy contento. Siempre cuando vengo acá no sé por qué hay algo que me hace sentir bien. Después cuando voy a casa veo a mi bruja y bueno, se me va. ¿No? Pues a veces hay que estar mejor. Hay un dicho, ¿no? Mejor solo que mal acompañado. ¿No? Y
Dice, no sé por qué, me siento re bien, pastor. Y me voy re contento, tengo una paz. Y eso es gracia. Y esa persona cuando me cuenta eso, me lo dice con una pasión. Claro, ¿por qué? Porque eso fue lo que experimentó. Por eso si ustedes quieren transmitir el Evangelio con pasión, transmitan. No lo que escucharon de otro, sino su propia experiencia. Y Pablo estaba haciendo justamente eso, estaba transmitiendo su propia experiencia, con pasión. Yo ya me lo imagino, dicen que Pablo era peticito, y con mucha pasión transmitía su experiencia con Dios, sin importarle su propia vida. Imagínense la pasión que le ponía, ¿no? Y explica su testimonio, el poder transformador de Cristo, cómo ese poder, ese amor de la cruz lo había cambiado. Y concluye con una de las frases más impactantes de todo su ministerio, en el versículo 29 del pasaje bíblico de hoy, que dice, sea por poco o por mucho, pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Y este anhelo de que todos, que esperaba que todos sean como Él, no era porque Él se sentía mejor que los demás, sino que cambien su vida como Él. Que cambien su vida como Él, que se den cuenta de que viven una vida errada y que puedan sentir esa libertad. Él quizás estaba en cadenas, pero tenía libertad a través de Cristo. Por eso esperaba que este gozo que yo tengo, lo tengan ustedes. Esta libertad que parece que no lo tengo, lo tengan ustedes. Esta plenitud también lo tengan ustedes. Que todos ustedes sean como yo, que todos cambien. Este era el anhelo de Pablo y este es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Y en estas palabras vemos este corazón de Pablo. Su mayor deseo no era su libertad, sino que otros conocieran a Cristo como Él lo conoció. Por eso cuenta su testimonio, para que todos a través de ese testimonio se sienten identificados y puedan tener este corazón, esta transformación, este encuentro con Jesucristo. Y hoy aprenderemos qué significa decir, espero que todos lleguen a ser como yo. Aleluya. En primer lugar, ser como Pablo es vivir bajo la obediencia a la visión celestial. Aleluya. La palabra clave es obediencia. Y siempre va a ser obediencia. La obediencia, queridos hermanos, en la fe va de la mano. Pablo dice, no fui desobediente a esa visión celestial en el versículo 19. Acá podemos ver cuando Pablo dice eso, está refiriéndose al momento en que Cristo se le apareció en el camino de Damasco. No nos olvidemos que Pablo estaba yendo a perseguir a la iglesia. Y el hecho de perseguir a la iglesia es perseguir a Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. El que no edifica la iglesia está persiguiendo a la iglesia. Y es así, hermanos. Muchos pueden estar persiguiendo a la iglesia dentro de la iglesia, sin darse cuenta, porque no obedecen. La desobediencia hace que tú estés persiguiendo a Cristo como lo hizo Pablo. Pero él no lo sabía. Él no lo sabía. Muchas veces perseguimos a la iglesia sin que nos demos cuenta. Y perseguir a la iglesia significa perseguir a Cristo. Oponernos a Cristo. Es atacar a Cristo. Estás atacando, estás peleando contra Dios mismo. Y Pablo lo hacía sin darse cuenta. Por eso se le apareció en Damasco, Hechos capítulo 9. Y esa fue su visión celestial. Jesús mismo se lo reveló y le dio una misión. Hechos capítulo 26, versículo 16 dice, ahora ponte en pie, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Aleluya. Acá podemos ver que Dios le da una misión, pero antes de darle la misión, ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Pablo dice, ¿por qué? ¿Qué? No te estoy persiguiendo. Si tú me estás persiguiendo, porque perseguir a la iglesia es perseguirme a mí. Y se le apareció Jesucristo mismo y le habló Jesucristo mismo.
Pablo pensaba que era una persona inteligente, que era una persona espiritualmente sabia, que veía las cosas de manera espiritual. Pero en ese momento Jesucristo lo confrontó. Cuán importante es que Jesucristo nos confronte. Espero que en esta tarde Dios los confronte a cada uno de ustedes a través de la palabra. Y al confrontarlo, Pablo se dio cuenta de que estaba haciendo mal. Dios lo tiró del caballo, se cayó y fue un reset en su vida. Espero que todos tengan esta transformación. Yo espero que todos los preadolescentes en esta vigilia tengan este momento, en donde tengan un verdadero encuentro con Dios, una experiencia verdadera con Dios, y todos reciban la visión y la misión de parte de Cristo, y puedan obedecer como lo hizo Pablo. Entonces, decir no fui desobediente a la visión celestial significa que obedeció al llamado de Dios que Dios le había dado. Queridos hermanos, nosotros debemos obedecer al llamado de Dios. El obedecer es muy importante. Y muchas veces por no obedecer estamos peleando contra Dios. Yo lo estuve haciendo muchísimo tiempo. Yo fui Pablo, Saulo, antes de tener un encuentro con el Señor. Y yo jamás me imaginé que alguien como yo, que nació en la iglesia, que fui a la iglesia desde pequeño, crecí en la palabra, jamás me imaginé que yo hubiera estado del otro lado, dominado por el diablo y peleando contra el cual yo ahora estoy defendiendo. Muchas veces no nos damos cuenta. Y yo iba a la iglesia, pero saben que yo tenía un corazón donde criticaba siempre al pastor, a los ancianos, mirá este. Y no era obediente al llamado de Dios. Y al no obedecer, yo estaba peleando contra Dios. Y podemos ver que Pablo, al obedecer la visión celestial, él no ignoró lo que el Señor le había mostrado, sino que respondió con fe y acción. Queridos hermanos, respondan con fe y acción al llamado de Dios. No se hace con capacidad, no se hace. No se hace con dones, solamente con fe y acción. Si estás pasivo, no estás obedeciendo. El estar pasivo no sirve para nada. Debes responder con fe, obedeciendo. En otras palabras, Pablo está diciendo, desde el momento en que Cristo me habló, no me resistí más. Me rendí a Él. Y mi vida cambió de rumbo completamente, 180 grados. Viví para cumplir lo que Él me pidió. ¡Aleluya! Y desde ese momento hasta el día de hoy, dice Pablo, estuve en obediencia a Cristo. Y antes, Pablo perseguía a los cristianos. Pero esa visión cambió su destino. ¿Por qué? Porque cambió su corazón. Cambió su mente. Ya no vivió para su propia ambición, su religión ni su prestigio. Ya el enfoque no era Pablo, sino Jesucristo. Y empezó a vivir para cumplir el propósito de Cristo. La diferencia entre obedecer y no obedecer está en el corazón. Es la acción de quién es el dueño de tu corazón y de tu vida. Si el dueño de tu corazón y tu vida eres tú, nunca vas a obedecer. Te vas a quedar ahí. Si no te conviene, no lo haces. Si tenés que sacrificar cosas, no lo vas a hacer. En cambio, si Jesucristo es tu prioridad, vas a hacerlo. Aunque cueste, aunque te tomen de tonto, aunque se burlen, lo vas a hacer.
Y cuando lo haces, hay una gran diferencia entre la obediencia y la desobediencia. La desobediencia no tiene ese respaldo de Dios. Yo me acuerdo que cuando no obedecía, nada de lo que hacía me iba bien. Y había una frase que yo siempre decía: ¿por qué siempre a mí? No pego una. ¿Por qué no pego una? Porque no tenía el respaldo de Dios. Y Dios no me va a dejar lo que yo quería hacer, porque yo no estaba en el propósito de Dios. En cambio, desde que yo obedecí, cambiaron todas las cosas. Porque Dios me respaldaba en todo. Hay una gran diferencia. ¿Y saben qué? Realmente ahí fue cuando empecé a experimentar la mano de Dios. ¿Vieron esos testimonios que vos contás y se te pone la piel de gallina? Esas cosas que vos sabés que esto es tan evidente que fue Dios el que lo hizo, que se te pone la piel de gallina. Yo he contado muchos testimonios. Uno es la copastora Ana, cuando empecé a hacer esta nueva obra. Y así muchísimas cosas más. Y es muy bíblico. Juan, justo el lema de la vigilia del preadolescente: permaneced en mí. Y si mis palabras permanecen en ustedes. Oren todo lo que sea y se les concederá. Porque el rendir muchos frutos es para mi gloria. Aleluya. Y ahí está por qué no se te dan las cosas y por qué se te dan las cosas. La diferencia está en si obedeces o no obedeces. Aleluya. Yo cuando era joven cobraba, le voy a decir de verdad, mientras trabajaba, yo era encargado o trabajaba, tenía mi propio estampería, ganaba muchísimo más de lo que gano ahora. Muchísimo más. Como encargado, y no te cuento como estampería. Pero ¿saben qué? Jamás pude ahorrar un peso. Yo me puse a pensar la otra vez en eso. Y parecía que tenía éxito, pero ¡pum!, de repente me iba mal. Y era algo insólito, era algo que yo todavía no puedo, lo hablaba con mi esposa. Pero desde que empecé como pastor, como copastor y después como pastor, ¿saben que nunca me faltó nada? Y ¿saben que hoy, gracias a Dios, puedo ahorrar una platita por lo menos? ¿No? Y es como raro. Y ahora no estoy persiguiendo el dinero, antes perseguía el dinero. Ahora Dios suple todas las necesidades. Y lo suple de una manera increíble. Por ejemplo, el colegio de mis hijos. Es una cuota que no lo podemos pagar. Y vino alguien y me dice: Arnaldo, yo te ayudo a pagar la cuota de tus hijos. Y eso es algo que vos decís: pará, no lo tenía planeado. Yo los había anotado, lo había pagado para la matrícula, y le voy a decir sinceramente, con mi esposa estábamos preocupados. ¿Cómo hacemos para pagarlo? Y cuando estábamos preocupados, los chicos empezaban la escuela en marzo, en febrero, hicimos una reunión familiar y les contamos un poco: estamos preocupados de la cuota, no sabemos cómo pagarlo. Y uno de esos familiares me dijo: Arnaldo, yo te ayudo. Y le voy a decir sinceramente, ahí tenía que haber dicho: gloria a Dios, es la gracia de Dios, pero ¿saben qué? Yo también soy pecador. ¿Saben lo que tuve en mi corazón? Vamos a ver cuánto le dura. ¿Viste? Así es el hombre. Quizá 1 o 2 meses, uno duda, pero hasta el día de hoy está cumpliendo con su palabra. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Y así tengo un montón de testimonios. Así tengo un montón de testimonios. Y hay testimonios también que no puedo contar.
Pero es así, hermanos. Todo está en si tú obedeces o no obedeces al Señor. Y acá Pablo estaba en cadenas, pero estaba dentro del propósito de Dios. Él no se preocupaba por su vida, ¿saben por qué? Porque sabía que estaba obedeciendo al Señor y Dios se iba a encargar de él. Al final terminó decapitado, mártir, pero todo eso fue también para la gloria de Dios y Pablo lo sabía. Dios lo sostuvo. Yo también me pongo a pensar un poco, me pongo en los zapatos de Pablo. Digo, yo no sé si podría, pero ¿saben qué? Si tú obedeces, Dios te da hasta esa valentía, ese corazón. Dios te sostiene. Dios te da fe. Dios te da todo lo que necesitas para que tú puedas cumplir con el propósito de Dios. Cuando estás agotado, te da reposo. Cuando estás descaído, te da aliento. Te da la palabra justa. Y es así. Hay muchos que lo tienen todo, pero están en un pozo de depresión. Eso no es felicidad, hermanos. Pablo no tenía nada, pero tenía a Cristo que lo consolaba, lo fortalecía y era una persona plena, alegre. Quizás uno humanamente hablando dice, pobre tipo sufre de todos lados. Pero yo estoy seguro de que Pablo era una persona que se sentía afortunado, agradecido. Por eso Pablo decía, espero que todos ustedes sean como yo, obedeciendo, pero no con estas cadenas. Aleluya. Para que cumplan el propósito de Dios. Su vida cambió en el camino de Damasco. Desde ese momento no vivió para sí, sino para Cristo. Y ahí está la clave. No vivir para uno y vivir para Cristo. Convertirse. En ese momento él se convirtió en siervo de Dios. Eso es ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios no es el título de pastor. Hay muchos que tienen el título de pastor, pero no son siervos de Dios porque viven para ellos mismos. Y lo mismo pasa con el anciano. Un anciano puede que no sea siervo de Dios y vive para su propio bien. Y hay, ¿saben? Un montón de ancianos que están así con el dedito. En vez de edificar, están luchando contra Dios, contra el pastor. Esos no son siervos de Dios. ¿Por qué? ¿Pero por qué hacen eso? Porque por el orgullo. Para ser alguien. Por eso es todo por la carne. El diablo controla eso. Mirá, se hace el pastor, mirá, es peor que vos lo podés hacer mejor, sí, ¿no? ¿Viste? Y anda haciendo así, y anda criticando, anda dividiendo. Esta iglesia no es porque no hay ancianos, la iglesia de al lado tampoco, pero escucho muchas iglesias. No, porque después me dicen, ¿de quién está hablando? Están todos con cara de, ¿qué iglesia está hablando? ¿De qué? No estoy hablando de ninguno en específico, escucho varios. Y es así. Y lo mismo pasa con los pastores. ¿Y eso por qué? Porque se guían en la carne. Si se guiasen por el Espíritu Santo. Aunque yo no opino lo que opina el pastor, yo obedezco por fe. Porque yo acá estoy para hacer la voluntad de Dios. Y Dios puso a esa persona. Me caiga bien, me caiga mal. Así pensaba David con Saúl. Saúl quería matarlo a David. Pero él fue temeroso de Dios. Sabía que Dios lo había puesto a Saúl. Eso es fe, hermanos. David seguramente no compartía con las cosas que hacía Saúl. Y seguramente Saúl se equivocó un montón, por eso así le fue. Pero David nunca perdió su integridad, nunca perdió su fe, nunca perdió su fidelidad a Dios. Y Dios recompensó eso. Dios recompensó eso. Muchas veces nosotros queremos seguir a alguien porque, digamos, es mi modelo a seguir. Entonces no están siguiendo a Cristo. Están siguiendo a la persona. Seguir a un líder por eso está mal. Deben seguirlo por fe. Amén. Aleluya. Amén. Muchos viven
para su propia comodidad, su trabajo, sus sueños personales. Pero puede decirse de ti que no fuiste rebelde a lo que Dios te mostró. Cada creyente tiene también una visión celestial. Debería tener una visión celestial. El llamado de Dios a vivir para Cristo, servirle y llevar el Evangelio. Esto no es solamente para los pastores, esto no es solamente para los misioneros, esto no es solamente para el equipo pastoral, es para cada uno de ustedes. Ser obediente a la visión significa no ignorar lo que Dios te ha revelado, su palabra, su voluntad, su propósito para tu vida. Desobedecer la visión es vivir sabiendo lo que Dios pide, pero seguir nuestros propios caminos. Y si tú haces eso, estás luchando contra Dios. Y a Dios nunca le vas a ganar. Va a llegar un punto en donde te vas a cansar. Te lo digo por experiencia. Y vas a tocar fondo. Y recién ahí vas a rendirte a los pies de Cristo. Me da mucha pena. Hay muchas personas que yo lo sé, que están pasando por un momento muy difícil. Necesitan orar, necesitan buscar más de Dios. Pero en el momento de clamar, se levantan y se van. Y después están afuera con el celular. Y yo digo, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Me da mucha pena. Y se lo digo o no se lo digo. Se lo digo o no se lo digo. Se lo digo o no se lo digo. Si se lo digo se va a ir de la iglesia, porque si está con esa fe y yo le digo eso, positivamente no se lo va a tomar. No se lo digo. Le digo a mi esposa, ¿se lo dice vos? No, decilo vos. Vos sos el pastor. Pero vos me tenés que cubrir. Es mejor que te odien a vos que me odien a mí. Vos y yo somos un cuerpo. Cuando le conviene. Después estoy ahí, Señor. Voy a orar por ella. Voy a orar por él. Y me da mucha pena. Pero este es el corazón del pastor. Y cuando uno... a veces... digo, bueno, Señor, más si me tiro a la pileta. Lo llamo y le digo. La mayoría de las veces lo toman mal. Pero nadie sabe todo lo que yo tuve que orar para poder hablarle. Todo lo que... Es más, si hubiese sido por mí, que haga lo que quiera. Pero no lo puedo. Dios no me dio ese corazón. Lamentablemente. Se lo tengo que decir. ¿Por qué? Jesucristo, ¿qué hubiese hecho? Pablo, ¿qué hubiese hecho? Y Jesús te lo dice sin pelos en la lengua, Apártate de mí. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Decime si no te dice las cosas de directo. Si hubiese sido Pedro, me siento herido. ¿No? Muchos están en ese modo, lamentablemente. Me hirieron el corazón. Pero es por tu bien, hermano. Es por tu bien. Cuando alguien te disciplina, si no duele, no sirve. ¿Sí o no? Yo cuando disciplino a mis hijos, me duele a mí. No quiero. Cuando lo veo a mi hijo, pobre, ustedes no sé si lo vieron, le prohibí hacer eso. Ahora ya puede. Pero no sé si lo vieron un par de días. Estaba siempre al lado de Elías, al lado de Teo. Claro, porque está prohibido. Y cuando yo paso, se hace como el que...
Y yo eso lo veo. Y yo eso lo veo. Y Tío está, no. Y Elías está, no. Y mi hijo está ahí. Pobre. Y me da pena. Y digo, ay, ¿lo perdono? No, porque si no, no va a aprender. No, porque si no, no va a aprender. Ahora aprendió. Y dije, bueno, ahora empezá. Y le bajé un juego. Y se puso recontento. Pero si lo volvés a hacer, te lo vendo. Es así, hermanos. Pero duele disciplinar. Cuesta disciplinar. Y todo lo hacemos para que ustedes obedezcan. Y le vaya bien. Aleluya. Este es el corazón del siervo de Dios. Pablo tenía este corazón. Y después también ser como Pablo es tener valentía para confesar a Cristo. Hay que ser valiente para confesar a Cristo. Cuando Pablo habla y da su testimonio y habla de Jesucristo, miren lo que sucede. Festo lo interrumpe diciendo que está loco. Che, vos estás loco, hermano. En el versículo 24. Le dice, el mucho estudio te volvió loco. Y Pablo responde con respeto, pero con firmeza, no estoy loco, excelentísimo Festo, en el versículo 25. El Evangelio siempre parece una locura para algunas personas. ¿Por qué muchos no quieren evangelizar? Porque es una locura. Y uno cuando está evangelizando ve la cara del otro, ¿no? Y si el otro muestra así tipo diciendo, ¿viste? ¿No? Cuesta. Y te pone con cara de, che, pero... ¿Y vos creés esas cosas? Es así. Te miran con esa cara. ¿De verdad vos me estás diciendo que resucitó? ¿De verdad me estás diciendo que con 5 panes y 2 pececitos alimentó a 15.000, 20.000 personas? ¿Vos me estás cargando? ¿Me tomás de tonto a mí? Te miran con esa cara. Y a veces cuando uno está predicando también me miran con esa cara. Acá en esta iglesia no. En otros lados. El Evangelio siempre parece una locura para algunos, para los que no creen. Pero Pablo no se avergüenza. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los que judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. ¡Aleluya! ¿Por qué? Yo me puse a pensar la otra vez. ¿Por qué muchos pastores no predican el Evangelio y hablan de ética? Deben vivir así, deben vivir así hay que orar, ¿no? Pero no hablan del Evangelio, no hablan del infierno, no hablan de la resurrección, no hablan de la sangre de Cristo, no hablan de la cruz. No hablan de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se avergüenzan del Evangelio. Pero hermanos, debemos todos ser valientes para predicar el Evangelio tal cual como es. Lo acepten o no lo acepten. La otra vez una persona me dijo, pastor, a veces yo veo si lo va a aceptar o no lo va a aceptar. Y si yo veo que hay algo que lo puede aceptar, se lo digo. No, hermanos. El sembrador vino a sembrar y tiró la semilla. Caiga donde caiga. Eso es lo que nos está enseñando la parábola del sembrador. No importa. Miren, lo lógico, y hoy un sembrador jamás haría eso. Pone la semilla en donde primero hace el análisis de la tierra, todo. Después lo abona, le pone insecticida, pum, le saca todas las piedras, todo. Y recién ahí pone Hoy el sembrador hace eso. Por eso es muy difícil de entender esta parábola. Pero en realidad en la época de Jesús no era así. El sembrador venía con el saco y hacía así.
y lo tiraba. Y algunas caían en tierra, en el camino, justo donde pasaba la gente, estaba tan duro que no penetraba la tierra. No es lógico, pero ¿qué es lo que nos quiere enseñar? No estés fijando qué tipo de tierra es. Vos tirá la semilla. No te avergüences del Evangelio. Predicarlo. Predicado con valentía. No te avergüences. Eso es lo que está diciendo Pablo. No me importa que me traten de loco. Soy loco para Cristo. Pero debemos predicar el Evangelio. Aunque nos cueste. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Y eso es lo que debemos hacer. Así tenemos que ser como Pablo, hermanos. Hoy también, si confiesas a Cristo con valentía, te dirán fanático, anticuado o intolerante. No tengo tiempo, estoy ocupado. ¿Viste? Alguna vez le quiere transmitir el Evangelio, pero ves que está ocupado y dije, no, mejor se lo digo otro día. ¿No viste la media? Jesucristo te ama. ¿No? Tíralo nomás. No, si no viste la media, resucitó hace 3 días. ¿Eh? ¿Pero vos estás cargando? La media, si viste la media. Y lo hizo por ti. Le cuento una. La otra vez le digo a un familiar mío, que también va a la iglesia, le digo, le tenía que pagar algo, le tenía que hacer una transferencia. Pero él no iba a la iglesia, o sea, él empezó a ir, venía a la iglesia hace poco, es el esposo de esta que yo les dije que Dios Jehová es mi pastor, bueno, es el esposo. Y imaginen ahora, está tan firme que ya es diácono ungido. ¿Cómo Dios hace cambiar? Bueno, si me hace cambiar a mí, que no van a... Pero la otra vez digo, ¿me pasás tu alias que así te pago? Porque le tenía que pagar algo. No sé si era porque es mi cuñado, ¿no? Y creo que le quería pasar plata para sus hijos o algo así. Me pasas tu alias y me pone, carga tu cruz. Y yo le digo, claro, yo jamás me imaginé que eso iba a ser el alias. Y le digo, no, che, pasame la... ¿Qué me estás evangelizando? Pasame el alias. Carga.tu.cruz. Ese es el alias, me dice. ¡Wow! Está buenísimo, le dije. Y ese te abre la puerta para tirarle el evangelio. Y ahí dije, wow, qué bueno. Y ahí cambié mi alias. El que quiere saber, pídamelo. ¿Entendieron, no? Pero estuvo muy bueno. Pero como Pablo necesitamos seguir testificando, hermanos. Aunque otros se burlen. Y siempre buscar la oportunidad de evangelizar. Aleluya. Y también ser como Pablo es tener un corazón por las almas. Pablo no busca convencer con estrategias políticas, sino con la verdad del evangelio. Con pasión dice en el versículo 29, quisiera Dios que todos fuesen como yo, excepto estas cadenas. Acá se nota el anhelo de Pablo. Este anhelo debemos tener nosotros. Y este anhelo viene de Dios. A pesar de estar preso, Él no le importa. Lo que Él quiere es salvar esas almas. Lo que más le preocupa no son sus cadenas, sino la salvación de quienes lo estaban escuchando en ese momento. ¿Qué tan grande es tu deseo?
de que otros conozcan a Cristo. ¿Te duele más tu situación personal o que los otros estén lejos de Dios? Queridos hermanos, espero y anhelo que todos lleguen a ser como Pablo. Una vida consagrada al Señor. Y voy a concluir. Pablo no pidió riqueza, ni comodidad, ni libertad. Él no buscó su propio bienestar. Pidió que otros fueran como él, un seguidor transformado de Cristo. No un perseguidor, un seguidor de Cristo. Hoy este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿estoy obedeciendo la visión celestial que Dios me dio? ¿Estoy dispuesto a confesar a Cristo con valentía aunque me llamen loco? ¿Tengo un corazón ardiente para que otros sean como yo en Cristo? Este no es el corazón solamente de Pablo, es el corazón de Dios. Y también es el corazón mío para cada uno de ustedes. Espero que todos puedan obedecer esa visión celestial. Espero que todos puedan confesar con valentía el Evangelio, aunque lo traten de loco, no importa. Y que todos tengan un corazón ardiente por esas almas, para que puedan ser salvos. Aleluya. Oremos. Señor amado, gracias porque en ti tenemos la victoria sobre todo obstáculo. Tú eres el Dios que abre mares, que levanta paralíticos y que responde a la oración de los que claman con fe. Hoy te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que nos rodees de personas que nos lleven siempre a tu presencia y que nunca dejemos que las dificultades nos aparten de ti. Danos la valentía de creer aun cuando el camino parezca cerrado y la confianza de esperar en tu poder y tu tiempo. Cada uno de nosotros pueda salir de este lugar con una fe renovada, capaz de superar cualquier obstáculo. En el nombre de Jesús oramos.